días tengan ustedes. Agradecemos su asistencia a través de las plataformas Zoom y Facebook Live al ciclo de actividades Conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Esta mañana doy la bienvenida al doctor Xicotencal Vega Picos, consultor ambientalista, quien expondrá sobre el programa de monitoreo de aves en el sistema lagunar Santa María Topolobampo. También nos acompaña la licenciada Lía Concepción Zelaya, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Quiero comentarles que sobre este tema de sustentabilidad nos explicará que la costa de Sinaloa está compuesta por una serie de humedales que son utilizados por aves tanto residentes como migratorias, pero el conocimiento de la avifauna aún está incompleto y justamente por ello nos va a hablar cómo esta escasez de datos ha sido un factor importante para crear confusión entre la población, medios de comunicación y dependencias gubernamentales sobre la importancia real de este sitio Ramsar para las aves. Y a continuación quiero compartirles una breve semblanza del doctor Xicotencal Vega Picos. Él es egresado de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, cursó estudios de posgrado en la East Stroudsburg University en manejo y conservación de fauna silvestre, además de que realizó una maestría en planeación ecológica en la Universidad de Pensilvania. Cursó sus estudios de doctorado en la Universidad de Extremadura, España. Él ha impartido cursos y charlas sobre conservación y manejo de aves tanto en la Universidad de Cornell como en la Universidad de la Patagonia Austral en Argentina, y como docente él fue profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey en el campus Culiacán. También quiero señalar que sus trabajos en la conservación de las aves playeras le sirvieron para ser el primer mexicano en recibir el premio Pablo Canevaro. Actualmente es el director general de la empresa Asesores Ambientales vinculados a empresas sustentables. De esta manera vamos a iniciar la conferencia. Al final vamos a tener una ronda de preguntas para que ustedes vayan utilizando el chat de estas plataformas y al final nos va a apoyar la licenciada Concepción Zelaya en esta actividad. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para empezar vamos a compartir nuestra pantalla. Gracias a todos los que se han unido a este chat. Y pues primeramente pues quiero agradecer la oportunidad que me da el Colegio de Sinaloa de la temporada de monitoreo del 2019 Santa María Topolobampo, Huira, Sinaloa. Y quiero también pues presentar en el lado izquierdo de su pantalla de la presentación pueden observar ustedes a quienes formaron ahí. Manuel Groselet y él en esta foto. Y pues desde que nosotros cuenta de que los trabajos de ornitología que se han realizado en el estado de Sinaloa han sido más enfocados a lo que es lagunar centro y sur de Sinaloa, y Topolobampo, pues de alguna manera aquellas personas que se dedican a estos proyectos o programas de investigación, pues lo habíamos dejado un poco por fuera del mapa por algunas circunstancias, entre ellas pues pudiese ser pues la falta de recursos económicos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, previo a un taller que se realizó en el mes de abril de 2019, diseñó nos permitiera a nosotros el tener prácticamente todos los grupos de aves en estos trabajos. ¿Cómo le podemos para monitorear los diversos tipos de aves que pudiesen estar en esta zona? La zona era, como les repito, totalmente desconocida a todos, y metodología para y tener una visión más amplia de lo que pudiese ser este trabajo. Para identificadas, realizamos transectos terrestres, transectos marinos, hicimos trabajos de redeo con 3 tipos de metodologías, que prácticamente aquí lo que se habla es monitoreo de supervivencia invernal, el monitoreo de
productividad y supervivencia de adultos y el monitoreo de migración. Algunos de estos trabajos, repito, fueron innovadores en el sentido de que no se habían realizado, yo creo, uno de ellos, como el de migración, por ejemplo, nunca se había realizado en México. Y también realizamos monitoreos nocturnos para saber qué era lo que estaba pasando durante la noche, entendiendo que esto, pues muchas de las aves migran durante la noche. Instalamos transmisores satelitales en los tereros americanos y en pelícanos cafés, ¿no? También le dimos el seguimiento a la biología reproductora de estas especies. Pues nosotros, primeramente porque seleccionamos a estas dos especies porque están dentro de la norma oficial mexicana. La primera, que es el ostrero americano, pues es una especie que está en peligro de extinción. La segunda, el pelícano café, es una especie que se encuentra amenazada en esta lista, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos de 22 especies y subespecies, de 22 órdenes y 50 familias. La familia más representativa, como ustedes la pueden ver, pues es la familia Scolopacidae, o las aves playeras. Luego tenemos Anatidaes o patos, y con 17 las Laridaes, que pudiesen ser las gaviotas, y tenemos dos, y la Tiranidae, ¿no? Son aves terrestres, básicamente. Y ya de ahí tenemos una serie de familias, 18, como ya lo había dicho con anterioridad, pertenecían a las Anatidaes o a los patos, 30 a lo que son las aves playeras y 143 aves terrestres. Estos son los resultados más o menos que nosotros a grosso modo, sumando todo lo que nosotros hicimos, sumando todos estos diferentes tipos de monitoreos que realizamos, pues nos da. Este es el listado general de especies. Si nosotros nos ponemos a comparar el sitio con otros sitios en el sur de la zona, pues vemos que para, por ejemplo, la bahía de Santa María del estado, pues ahí hasta el momento, menos de acuerdo a los datos que tenemos, y en la zona de Ohuira o en la zona de Topolobampo, pues son 239. Entonces, es determinar si realmente estamos a la par en términos de riqueza de aves con estas trabajo de mucho esfuerzo. Y si seguimos más o menos manejando estas 239 especies y subespecies, en Sinaloa se han registrado entre 486, 506 especies. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos aproximadamente el 42% de la avifauna reportada para el estado en esa zona en particular. Ahora, bueno, son 239 especies en la lista, y en el listado de la norma oficial 059 Semarnat 2010, pues nosotros tenemos que son 34 las especies que están dentro de esta norma. En el 2019 hay que entender que se hizo un anexo a esta norma y se incluyeron 4 especies que ya nosotros teníamos identificadas en esta norma como especies amenazadas, y una que estaba en peligro de extinción que estaba amenazada, pasó en estos anexos técnicos, pasó de amenazada a peligro de extinción, ¿no? Entonces nosotros 12 que están amenazadas y 20 que están en protección especial. El primero de los trabajos o de los resultados que vamos a hablar, pues es el monitoreo de nidos. Esto pudiese estar en cierta medida un poco sesgado en el entendido de que también más insistentemente los nidos de la especie que se conoce como cano. Sin embargo, pues nosotros en los recorridos pudimos encontrar 18 especies que estaban anidando en estas zonas.
censamos un total de 268 nidos y calculamos 134 parejas. Ahora, ¿en dónde las encontramos? En la zona de Paredones encontramos 11 especies anidando en esa zona y fueron 81. En la zona del Mabini encontramos 3 especies y fueron 26 nidos. En el área que nosotros determinamos como Comisión Federal de Electricidad y GPO, encontramos un total de 7 especies anidando y 31 nidos. En el muelle de la API fueron 3 especies y 26 nidos. En la salina de Paredones, un poquito más cargados hacia la zona del tren de Juan José Ríos, encontramos 7 especies y 71 nidos. Y en una isla que nosotros le llamamos la Isla Nueva, es una isla que se forma por los dragados que se hacen para el trasiego de los barcos en la zona. Encontramos 5 especies anidando y 26 nidos. De estas 18 especies que nosotros en esta vez de extinción, 4 especies están amenazadas y hay 3 que están en protección especial. Las causas de fracaso o problemas que tuviesen durante la reproducción, pues encontramos la depredación natural que se da por otras especies de aves, por mapaches, por algunos mamíferos, pequeños mamíferos, y la destrucción de huevos, sobre todo por vehículos 4x4, cuatrimotos, motocicletas, y hubo problemas de inundaciones, que esos son problemas naturales, y la competencia por espacios, ¿no? Había zonas en donde las especies estaban muy aglomeradas y pues esa competencia, si algún ave se descuidaba, pues es común que otra pues se coma el nido, ¿no? Se coma el huevo. Entonces, básicamente eso fue, si podemos decir, un estudio que se hizo a la par del estudio de reproducción del ostrero americano. Ahora, en las islas se han encontrado también ciertos números de especies. Aquí nada más que, como tengo la pantalla completa, no me da no puedo ver cómo le haré para quitar a Trinidad y a Gabriel y a Costa Vega. Bueno, en las islas nosotros lo que hicimos, ahí tienen ustedes los resultados. Yo no, desafortunadamente, bueno, ya me quitaron a uno, no sé cómo quitar el otro. A Costa Vega, ahí me está estorbando. Ya, gracias. Bueno, en las islas nosotros pudimos encontrar evidencia de anidación, pero como las islas en sí, el acceso a la isla es difícil, está un poco restringido. Nosotros lo que hicimos, cuando pudimos, pues nos bajamos, cuando no pudimos, no nos bajamos, pero utilizamos una guía que se tiene del British Trust de Ornithology, de la organización de Inglaterra, que tiene la evidencia para la reproducción. Esa la pueden ustedes ver en esta página que está ahí más abajo, y encontramos anidantes confirmados en bledos. En bleditos no encontramos nada, en bledos 13, en la isla Patos encontramos 17, en Tunosa 4. Como posible anidante encontramos 3 en bleditos, 3 en bledos, 3 en Patos y 3 en Tunosa. Anidante probable, 3 en bleditos, 1 en bledos, 1 en Patos y 1 en Tunosa. Esos números que ustedes ven ahí entre paréntesis en anidante conformado, por ejemplo, son las categorías que se dieron, que pudimos tomar. Entonces, por ejemplo, hay nidos que contienen huevos, hay nidos con pollos que vimos los pollos o escuchamos los pollos, y o también que pudiese un adulto estar entrando y saliendo, ya sea en cavidades o en pequeñas cuevas. Entonces, esas son los tipos de separación de categorías que se tienen en esta guía. Ahora, ya si nos vamos hacia lo que es el programa de monitoreo de supervivencia invernal, ustedes se pueden fijar
que el material que en esta diapositiva, en la foto se ve un vernier, el patómetro que nosotros le llamamos es el objeto negro que se ve ahí, que nos permite medir el tarso de las especies de aves capturadas para poder nosotros con las pinzas pues poder anillarlos, ponerles un anillo metálico y la pezola. Y bueno, ese es prácticamente el equipo y las diferentes tipos de redes que estuvimos utilizando, ¿no? En este programa en particular, nosotros atrapamos un total de 136 aves de 16 especies. Y si nosotros desglosamos esto, y lo interesante son las 71 recapturas, porque de estas 71 recapturas nosotros podemos asumir que 21 de estos individuos mostraron fidelidad al sitio. ¿Por qué? Pues porque fueron capturadas más de una vez, y esto a nosotros nos da periodos de estancia en ese sitio que pudiesen ser desde 50 a los 240 días más o menos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de las especies consideradas como residentes. El número de aves aquí, pues, si ustedes pueden observar esta gráfica, pues durante la temporada que nosotros podemos llamar de migración, en noviembre pues tuvimos 20, después en enero volvimos a capturar otras 20 especies y tenemos declines significativos a partir del mes de febrero, en donde nos llama a nosotros la atención esos declines, esos descensos importantes, porque nos puede dar, voy a decir un poquito más en la siguiente diapositiva. Este es el monitoreo también muy similar, nada más estos tanto experiencia invernal, el monitoreo MAPS, que nosotros lo llamamos de supervivencia de adultos y de productividad, y el monitoreo de migración, lo único que difiere en la metodología son las fechas en las que se implementan, ¿no? Entonces, para el caso del MAPS, nosotros tuvimos un total de 150. 13 de ellas se consideran como residentes y 4 son migratorias. Tenemos 30 recapturas. Aquí lo importante es que las especies que se ven en esta diapositiva, la Geothlypis stricta, la Cetopaga petropia y la Cerculus sandwichensis, son especies consideradas como locales o residentes. Y eventualmente nosotros aquí lo que pudimos ver es de que los pollos o juveniles de esas especies en particular, al final pudimos ver una productividad alta debido a que encontramos ya relaciones de 2:1 de jóvenes y adultos, ¿no? 2 jóvenes por un adulto en estos trabajos. Esta gráfica que ustedes ven aquí, pues habla de dos tipos de migraciones que hemos podido nosotros determinar y tanto la migración de otoño como la migración de primavera. Y si ustedes se fijan en las primeras 5 especies que están en la parte de arriba de la gráfica, pues podemos notar que prácticamente cambian en cuanto al número, el número de especies que nosotros capturamos, de individuos que capturamos, perdón, pero son las mismas. Sin embargo, conforme la gráfica se va haciendo más delgada en la parte inferior, podemos ver que las especies cambian. O sea, por ejemplo, esta Passerina ciris, aquí se atraparon 29 individuos de esta especie en particular, pero no se atraparon aquí. Y puedes ver aquí, por ejemplo, este pequeño colibrí, pues no fue atrapada durante esta migración de otoño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando que pudiese suceder? Que es una migración elíptica. Algunas de estas especies llegan del norte a la zona de Huira, pues descansan, se alimentan y siguen su periplo hacia el sur. Y cuando ya regresan del sur al norte a sitios de reproducción, pues no utilizan la bahía de Oguira, ¿no? Esta es una de las primeras cosas que estamos encontrando. También podemos nosotros decir que las aves que llegan en el otoño a la bahía de Huira llegan en condiciones físicas pues más deterioradas, y esto es obvio porque pues las aves realizan un esfuerzo migratorio, un esfuerzo energético muy fuerte y pues llegan en mal estado
a estos sitios que se conocen como sitios de descanso para poder continuar estos periodos, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros una marcada movimiento de especies migratorias que pueden utilizar, que algunas utilizan el sitio en el otoño, pero no las utilizan en la primavera, y viceversa, ¿no? Especies que no se encuentran en el otoño en la zona, pero sí se encuentran en la primavera. Entonces, ahora estamos hablando de que estos datos pues, son relativamente pocos, ¿no? Pero ya podemos nosotros estar encontrando algo. Ahora, los puntos de conteo, estos son... originalmente pensamos hacerlo para especies terrestres, pero al final, como estábamos manejando un transecto de 2,5 kilómetros con 10 puntos de conteo a 250 metros cada uno de ellos, pues nos dimos cuenta que pues íbamos a incluir todas las especies porque había diversos hábitats, había presencia de lagunas y había espacios solamente con vegetación. Entonces podemos ver nosotros aquí los picos migratorios también, en donde tanto la abundancia como la riqueza de las especies, por ejemplo, el mes de octubre fue el pico migratorio de la temporada de migración de otoño con 101 especies y 1,882 individuos contabilizados en total de todas estas especies. Baja en diciembre, vuelve a subir a 79 en el mes de febrero, que también coincide con el pico de la abundancia, con 2,621 individuos. Bueno, vamos a seguir con estos resultados. Nosotros encontramos 62 especies registradas en estos monitoreos de aves acuáticas, y aquí la gráfica se muestra un poco diferente, pero también tiene ciertos patrones que se apegan a lo que es la migración de otoño y la migración de primavera. Nada más que la diferencia aquí es de que la migración de primavera tiene la presencia también de especies que vienen a reproducirse a la zona de Ohuira o a la zona de Topolobampo. Por eso es de que se extiende y se ve esta curva un poquito más marcada en el sentido de que puedes encontrar especies que se están reproduciendo en los meses de marzo, abril, mayo. Y estos 43 pues son especies que están migrando, pero que nosotros las visualizamos cuando estamos haciendo estos conteos. Las especies que encontramos nosotros en la norma, pues como ya lo había mencionado, son 11. Ahora, los mismos programas de anillamiento que nosotros estuvimos llevando a cabo, también pues nos obligaron a que tuviéramos un programa de recapturas visuales, y en este programa de recapturas visuales manejamos un total de 429 reavistamientos de 19 especies que fueron recapturadas visualmente. 13 de estas especies son del grupo de las aves playeras y 6 son de las aves acuáticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son especies un poquito más grandes, están en humedales. Aquí lo que se hacía era que llevabas los binoculares, una cámara, el telescopio, veías a estos animales. Pues si no podías tú identificar el número, pues con la cámara se tomaba la foto y posteriormente ya se hacía un zoom para poder ver. Aquí lo importante son las conexiones que nosotros tenemos, ¿no? Observamos a un ave que la habían anillado en el Perú, observamos estas, por ejemplo, estas especies que fueron, bueno, de hecho todas estas que fueron anilladas en Oregon. De estas pudimos nosotros determinar la edad. Hubo una de ellas que tenía 14 años cuando estaba ahí en la zona de Ohuira. Y esto ustedes, si ustedes se fijan, pues, bueno, tratamos de visualizar aquí, es un anillo verde, que es el anillo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada país tiene su diferente código de anillo, pero ya estuvimos con estas conexiones, supimos y sabemos que los pelícanos que se encuentran en La Paz, pues cruzan ya hacia la zona de Topolobampo, porque hubo una recaptura de un pelícano en La Paz, y un ostrero juvenil que fue un ostrero americano juvenil que fue anillado en la zona de Ceuta, pues también recaló a la zona de Ohuira, ¿no?
Nosotros también hicimos aquí me quiero detener un poco, censos aéreos. Hicimos 5 vuelos, uno en diciembre, 2 en enero y 2 en febrero, y registramos un total de 31.373 aves de 38 especies, pero si nos vamos nosotros a lo que son los datos de anátidas, pues vemos que en Juan José Ríos el promedio fueron 8.117 en estos vuelos que se realizaron, y en la zona de Paredones tuvimos 4.527. De las 38 especies que nosotros identificamos en estos vuelos, 10 eran patos y 10 eran especies de aves playeras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros visualizar esta conexión entre anátidos y Ramsar, y los sitios Ramsar? En México, el registro, de acuerdo a la Conavio, de aves que pertenecen a este grupo de anátidas o de Anatidae, son 41. Este es el total de las especies que nosotros tenemos para México. Para el estado de Sinaloa se han identificado 12 especies de patos, y para Huira, la zona de Huira, de esas 12, nosotros identificamos 10 especies de patos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros podemos encontrar y podemos asumir ciertos aspectos en cuanto a lo que se habla de la ficha técnica de Ramsar. Por ejemplo, se habla que en esta ficha técnica, que ocupa el 9º lugar de los 28 humedales registrados por humedales prioritarios registrados en México, en donde se podría albergar el 84% del total de las aves acuáticas, o de las aves acuáticas, en este caso refiriéndonos a lo que es las aves del grupo de los patos, de las anátidas. Entonces, por los números que nosotros tenemos aquí, pues podemos decir que no concuerda, ¿no? Y si nos vamos un poquito más a una especie en particular, que es la cerceta alas verdes, por ejemplo, o Anas creca, se habla de que hay una población de 2.6 millones de patos de cercetas alas verdes, que representa, y en la misma ficha técnica se dice que tenemos el 5.4 más o menos del % de estas aves en la bahía de Huira, lo cual, si sacamos las cuentas, pues estamos hablando de 151,000, pero nosotros de los 3,700 aves que contamos, pues encontramos el 0.12% de esos 2.9 millones de patos, ¿no? Entonces tenemos que ser un poquito cautos en cuanto a lo que se está manejando en el sitio, porque realmente hablamos de que el sitio, y refiriéndonos a todo el sistema lagunar, el sitio es importante en cuanto a la riqueza de aves, pero no es importante en cuanto a la abundancia. Y esto, si nos vamos para atrás, aquí a la zona de aves playeras, ya me perdí, o todavía no llego, no, el censo de aves playeras. Si nosotros nos vamos también a estos censos, pues podemos decir que nosotros registramos 26 especies de aves playeras, 3 no se pudieron identificar, pero sabemos que son del grupo de las aves playeras, y nuestros conteos totales son, hablando de que si hacemos comparativos entre este humedal y el humedal de la Ensenada de Pabellones, por ejemplo, pues en Pabellones tú puedes contar entre 200 y 300,000 individuos del playero occidental de Calidris mauri, mientras que aquí encontrabas parvadas pues de 200, 300 individuos, ¿no? Y si nos vamos en lo que son las diferentes categorías de la red hemisférica de reservas de aves playeras, pues estamos viendo que la zona esta, pues utilizando los datos del ostrero americano, pudiese entrar con el 5% del total de la población mundial, porque el ostrero americano es una subespecie
al que vive en el noroeste o que se encuentra en el noroeste de México, y se estima una población de 3.500 individuos, y nosotros, en los estudios que nosotros realizamos, pues tuvimos una población, calculamos que es una población local de 155 individuos, ¿no? Y de estos, pues Paredones alberga el 80% de la población. El éxito reproductivo de este especie fueron 132 nidos, 258 huevos, y el 46 huevos de estos eclosionaron, lo que nos da un 22.7. Aquí favoreció mucho el COVID, porque algunas áreas de anidación pues, fueron cerradas, como en el caso del Maviri. Ya si hablamos nosotros de lo que son los transmisores satelitales, por ejemplo, pues nosotros definimos cuáles son los sitios importantes para la alimentación y el descanso de los americanos. El descanso, por ejemplo, podemos decir que el área que nosotros definimos como el área de la Comisión Federal de Electricidad, la zona de Paredones fue utilizada en un 36%, y la zona adyacente a GPO fue utilizada en un 13%. Que estos mapas son durante marea baja, y esta marea baja por estas aves, ya sea en el día o en la noche, para alimentarse, ¿no? Entonces, también hicimos un censo del Calícano occidental, su especie Calícano también está amenazada, 37 individuos. Todos estos censos nosotros los hicimos en base a la estructura poblacional, y aquí nos muestran los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esta colonia predomina los adultos con 271, y pues va bajando a subadulto 2, adultos reproductivos, juveniles, 80, y maduros, subadultos 1 e indeterminados, ¿no? Entonces, en base a este tipo de plumaje, nosotros nos parábamos y contábamos estas aves, y esa es la estructura poblacional que se tiene. Ahora, hubo el éxito de reproducción, pues estamos hablando de que hicimos un estudio en la isla Bledos, que fue donde anidaron este año, y el número de nidos fueron 143, de estos se tuvo un éxito de anidación del 49%, y por 137 pollos la colecta de este año, con un promedio de nidos de 2.5, de huevos de 2.59. En cuanto a la población, ¿cómo andamos en términos de población? Por alguna razón que aún desconocemos, pues comparados con los datos que nos proporcionó nuestro amigo Eduardo Palacios, en el 2018 él censó esta zona, y en julio, pues ustedes se pueden ver 1,000 pelícanos menos comparados con el año anterior, y lo mismo podemos hablar 2,000 menos en septiembre, de acuerdo a los datos de nosotros. Entonces, en los 4 meses que nosotros hicimos este comparativo, nosotros contamos menos pelícanos. 4 transmisores satelitales a estos animales, y nosotros aquí lo que estamos viendo en esta información es que al menos estos dos, el J1A y el A3A, utilizaron esta parte de lo que es la bahía de Oguira. Aquí está la zona de las islas de Bledos y Leditos. Aquí hay una islita pequeña que ni siquiera aparece en el mapa, pero que sí la utilizan de percha. Entonces aquí se alimentaron. Ustedes pueden ver el uso es muy alto, medio y bajo, y podemos ver que Bledos y Leditos fue utilizado de manera intensiva. Parte de la salida del dren de Juan José Ríos. Esta ave se tuvo una dispersión, llegó hasta la bahía de Santa María. Aquí en esta parte de aquí hay una colonia, probablemente vino para acá, y evidentemente la zona de todo el sistema lagunar de Topolobampo. Vamos a tratar de abrir esta conexión para ver si podemos tener datos de esta semana de lo que es el cómo se movió un pelícano en particular de esa zona. Vamos a decir que fue en esta semana. No sé cómo andamos de tiempo, pero vamos a continuar. Puedo decir que
este pelícano es de la zona de Ohuira. O sea, probablemente aquí se reprodujo, aquí come, aquí vive en términos generales. Vamos a acelerar un poquito más. Voy a mover la pantalla para poder. Pero aquí nos dan las estadísticas. Este es el 21 de septiembre. Así se ha estado moviendo se movió ese pelícano. Son las 2 de la mañana, las 3. Entonces está durmiendo en Isla Bledo. Son las 5, a las 7. Se mueve y empiezan sus movimientos para la obtención de alimentos, para descanso, para lo que ustedes puedan quieran saber, ¿no? Ha recorrido aquí está en otra isla, se alimenta, ya es tarde, viene a la isla que nosotros le decimos como Isla Nueva, se queda a dormir en esa zona, 4 de la mañana, 5, 6, a las 7 se vuelve a mover, regresa a la zona de la bahía, se viene otra vez de nuevo a Bledos. Aquí está el poblado de Lázaro Cárdenas, va a la islita que les había comentado, y eso es lo que se movió en estos 2 días, ¿no? Entonces tenemos nosotros que fueron 54 kilómetros los que se movió. Ahora, ¿cómo le hago para irme para atrás? A ver. Qué raro. Ok, no sé si se vio el movimiento, pero yo sí. También tuvimos 2 pelícanos que se movieron fuera del sistema lagunar, prácticamente hasta la zona de Guaymas. En Guaymas estuvieron un buen tiempo y uno de ellos de repente cruzó hacia Baja California Sur, se metió a la laguna de San Ignacio, voló hacia la laguna de Magdalena y lo perdimos como por unos 27 días. Después de 27 días nos volvió a dar señal y lo encontramos de nueva cuenta en la laguna de San Ignacio. En ese periodo, este pelícano se movió más o menos 10,719 kilómetros. Cuando hicimos este análisis de 4 meses, es probable que ya lleve los 15 o 20 mil kilómetros recorridos. Pues conclusiones, pues es un sistema lagunar que presenta una riqueza y abundancia de especies menor a otros sitios de Sinaloa, pero hay que entender que estos han sido monitoreados por más tiempo. Se especula que este sitio es como sitio de descanso. Podemos decir que la ficha Ramsar no corresponde a los resultados del trabajo del primer año. Los datos ahí están. Nosotros estamos viendo que la zona no es tan importante ni para pelícanos, o sea, no estamos hablando de 20,000 individuos de pelícanos, sino que estamos hablando de una población de 750 y que los números están bajando. ¿Por qué? No lo sabemos. Se dice que la isla, vemos que anida, al menos este año, anidaron en Bledos, perdón. Es probable que en otro tiempo sí se haya utilizado esto. Las capturas de aves terrestres nos indican que existe probablemente una migración elíptica. Obviamente que necesitamos implementar más trabajos de monitoreo. Elaboramos 3 planes de conservación: el plan de conservación del ostrero americano, del pelícano café, y un plan de conservación en general para todas las aves. Las especies locales vimos que son muy territoriales. Los jóvenes tienen que migrar a otros sitios por este pleito que se tiene entre los adultos y los jóvenes, que pudiesen ser sitios menos aptos, no lo sabemos hacia dónde se mueven. Realizamos una serie de propuestas tendientes a mejorar las condiciones del sitio, y podemos decir que probablemente la pandemia por la que estamos pasando sí favoreció la presencia de estas aves, ¿no? Pues traté
de utilizar los 30 minutos. Me queda más que agradecer. No sé si tengamos tiempo para preguntas y respuestas, y agradecer al equipo de trabajo. Ok, pues eso sería todo. No sé si tengan preguntas o pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, me dijeron que no se vio el video. Doctor, pues bueno, además de felicitarlo por este interesante trabajo de investigación, antes de dar las palabras finales, quisiera comentarle algunas 2 o 3 preguntas que tenemos por aquí. Mire, Carmen Gutiérrez hace la siguiente pregunta. La ficha Ramsar deja por fuera un área considerablemente amplia del estero de Juan José Ríos y por otro lado abarca espacios netamente terrestres. La pregunta es, ¿considera como prioritario empezar a trabajar en este programa de manejo? Perdón, creo que se subió la... Ya la leí. Ya la Dice, leyó, sugiere perfecto. usted que debe replantearse la poligonal envolvente del sitio y actualmente no se cuenta con un programa de manejo de conservación. Pues Sí. yo considero que sí. O sea, hay espacios. A mí me tocó participar en las fichas técnicas de algunos sitios Ramsar y muchos de los sitios Ramsar se hicieron pues con la mejor información y la mejor disponibilidad y con las mejores ganas de parte de los investigadores o los conservacionistas que en ese momento participaron. Y para el caso de este sitio en particular, pues yo considero que sí se debe de cambiar. Y como se dice, no tenemos el plan de manejo. Sabemos que CONAM estuvo trabajando o está trabajando en la elaboración de este plan de manejo para esta zona en particular. Pero sí hay sitios que pudiesen pues moverse de esta poligonal y agregarse otros sitios que también, como claramente lo dice Carmen, que pudiesen anexarse, ¿no? Entonces sí es necesario, yo considero que sí es necesario. El sitio sí es importante, no es de las 9 categorías que se tienen para los sitios Ramsar, pues en la zona de Topolobampo, como este sitio 2025, sitio Ramsar 2025, se puede mejorar los datos, la ficha técnica sí se puede mejorar, replantear con más información que se tiene, no solamente de nosotros, sino de otros colegas, de otros grupos taxonómicos que ya han estado trabajando, pero sí es una buena medida replantear esto, porque al menos desde mi perspectiva sí existe mucha discrepancia entre lo que pudiese ser los criterios Ramsar, estos 9 criterios que estamos hablando. En algunas zonas pues no aplica ninguno de estos criterios porque están, como lo dice la persona que hizo la pregunta, están en zonas que al menos nosotros no encontramos especies que pudiesen darle susto a esto, ¿no? Entonces sí es recomendable ampliarlo, incrementar o bajarle el número de hectáreas, pues ya eso sería en base a estos trabajos que se pudiesen hacer, ¿no? Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, en la bibliografía se menciona que la temporada de reproducción de ostrero a partir de febrero. En OIRA, ¿cuándo estima que empieza esta temporada? Bueno, nosotros también encontramos nidos, y creo que pudiese ser para el noroeste de México. Encontramos un nido a principios de febrero, en la zona de la API, curiosamente, o sea, en la Administración Portuaria Integral, estaba en una infraestructura construida por el humano,
aprovecharon estas aves, ¿no? Entonces, creemos nosotros que es el primer nido reportado para este mes, o para esta especie en particular, ¿no? Los otros colegas hablan de marzo, abril, que es cuando se viene el grueso de la temporada de reproducción del ostrero americano. Pero para el caso particular de Oguida, pues encontramos en febrero también nidos. Pues no sé, ¿más preguntas? Doctor, de acuerdo a lo que usted mencionó... Algo importante de señalar es, bueno, sí, Sí, ¿usted desea leerlas directamente de la pantalla? Pues aquí me están echando porras, pero pues Claro, también se vale, doctor, por supuesto. Pues es importante, o sea, como bien lo dice Daniel, es importante señalar, sí, eso sí. Dice que apenas, que el trabajo que nosotros realizamos ha sido el estudio más integral que se ha realizado, consideramos nosotros, en el estado de Sinaloa. O sea, no hay otro sitio en los 9 sitios que nosotros tenemos, como el sitio Ramsar, por ejemplo, en donde se haya realizado un estudio de esta magnitud. Hay inclusive estudios que no se habían, como lo había mencionado con anterioridad, que no se habían realizado ni siquiera en México, ¿no? El estudio de migración de Redeo que se hizo y que corresponde al programa conocido como Migración, es la primera vez que se implementa en México, es la primera vez que se implementan o que se colocan transmisores en pelícanos, cafés y en el ostrero americano en particular, en el noroeste de México. Ha habido colocación de transmisores para otras especies, pero para estas 2 especies en particular nadie lo había hecho. Estamos nosotros realizando ¿no? Pero en general sí fue un estudio que abarcó o trató de abarcar todos los grupos de aves. A ver, Carmen Gutiérrez, doctor, de las 11 especies incluidas en la NOM. No son 11, son 34 especies las que están en la NOM. Algunas de ellas se ubican en zonas donde se pretende desarrollar los grandes proyectos de infraestructura como IENOVA, GPO, TTT. Es pregunta. Encontramos algunas especies dentro de la norma anidando y encontramos también algunas especies durante los trabajos de monitoreo, ¿no? Sí sabemos que hubo anidación de algunas especies que están en la norma en sitios que potencialmente pueden servir para el desarrollo de estos proyectos, pero consideramos que al menos algunas de ellas pudiesen tener cierta plasticidad, ¿no? Que pudiesen moverse hacia otros sitios o en su caso, dentro de los mismos planes de conservación que se tienen, se pueden implementar ciertas medidas que pueden subir lo que es la capacidad de carga de ese sistema lagunar en particular, como trabajos puntuales como ya se han realizado, que en este caso vamos a decir la siembra de bivalvos para favorecer las poblaciones de ostreros americanos, hacer trabajos para tener nidos artificiales, mejoras de sitios que tienen un potencial para la anidación y que no son, y que tienen año con año, pudiesen estar teniendo problemas de conservación por el hecho de que entran vehículos 4x4. Entonces, medidas más estrictas de acceso a esos sitios pudiesen repercutir en un éxito reproductivo. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta No sé, en relación a la ficha técnica de Ramsar respecto a las anátidas. ¿Qué porcentaje de estas aves se encuentran en riesgo? Es pregunta. ¿Qué porcentajes se encuentran en riesgo? Sí, de las anátidas. No le entendí la pregunta. En relación a la ficha técnica, de Ramsar, respecto a las anátidas, ¿qué porcentaje de estas aves se encuentran en riesgo? No, estamos hablando de que no. Sí. Bueno, de las anátidas hay 2 especies que están en la norma oficial mexicana. El
pato mexicano y la branta. Las dos especies están como amenazadas. La branta es una especie migratoria, el pato mexicano, los datos que nosotros tenemos nos dice también que presenta ciertas características migratorias, pero las poblaciones, hay que entender que una cosa es la riqueza de especies y otra cosa es la abundancia de especies. Entonces, nosotros encontramos 10 de las 12 especies que se han reportado para el estado de Sinaloa, pero no en las cantidades que se pueden observar en otras bahías más al sur, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de los porcentajes y en relación a lo que se está hablando en la ficha Ramsar, pues no, estamos, o sea, definitivamente no rápidas, ni tampoco alberga el 84% del total de los patos en México, ¿no? O sea, fuera un hervidero de patos en esa zona, y los datos que nosotros tenemos dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, volvemos, por ejemplo, al ejemplo de la cerceta Las Verdes, ¿no? En donde se dice que son 2.6 millones la población total de esta especie, y en la ficha Ramsar se dice que aquí se encuentra el 5% de esos 2.6 millones de patos, ¿no? Entonces, la realidad es de que si fuéramos nosotros benignos con las 10 especies que encontramos y los promedios que estamos hablando, pues estamos nosotros diciendo de que son cerca de 7,000, o sea, 7,000 de 10 especies comparadas con 2.6 millones de una sola especie, pues no es lo que se dice en términos de esas especies en particular. De acuerdo. Pues no, para Muy mí bien. no, o sea, no es ni el ¿qué? Sí, adelante. Sí, muy bien, de acuerdo, doctor. ¿Otra Bueno, pregunta? No sé. una última pregunta. Aquí hay otra pregunta. Respecto a las zonas con desarrollos turísticos potenciales, ahí usted lo está viendo, la zona del Maviri, la zona de Topo Viejo, ¿se observaron riesgos potenciales para la permanencia de las aves marinas y las playeras? Bueno, nosotros monitoreamos lo que es la isla del Maviri, en la parte de la punta de la zona del Maviri. Sí puede haber conflictos, por ejemplo, es común y bueno, no común, sino que la temporada de reproducción, por ejemplo, de algunas especies coincide con Semana Santa, por ejemplo, con los periodos vacacionales, ¿no? Entonces ahí sí puede haber conflicto. En este año particular hay que entender que fue un año muy atípico en el sentido que tuvimos estamos pasando por esta pandemia. Entonces, por ejemplo, la isla del Maviri, hubo reproducción o encontramos nosotros nidos del ostrero americano en el estacionamiento, en la zona de estacionamiento de la isla del Maviri. Entonces, ¿qué nos dice? Que si nosotros protegemos esos sitios, pues sí vamos a tener respuesta de muchas especies en cuanto a diferentes ciclos biológicos, ¿no? Para el caso particular de la isla del Maviri, como el acceso fue restringido durante la temporada de vacaciones a la zona, pues las aves aprovecharon muy bien esta zona. Y coincidentemente, y bueno, ni modo, ¿no? Pero esa fue la realidad. Cuando abrieron la isla del Maviri, pues hicieron las rayas para el estacionamiento, por ejemplo, y nosotros encontramos un nido de estos ostreros, pues exactamente por un lado, a un ladito de lo que era la raya blanca para el estacionamiento. Entonces, ¿qué sucedió con ese nido? Pues lo más probable es que ese nido haya sido destruido por algún carro, ¿no? Sin que haya tenido conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, claro, es probable que las aves sí nos ayudan a nosotros en las actividades económicas que pudiesen tener. El Maviri puede ser un sitio importante para la observación de las aves, pero pues tenemos que crear la infraestructura necesaria para tener el menor disturbio en ellas. Muy bien. Para finalizar la sesión, de preguntas, doctor, le quisiera preguntar qué entidades apoyan esta noble actividad para evaluar las condiciones
de funcionalidad de los humedales que están en el norte de nuestro estado? Bueno, nosotros para este estudio fue, a mi empresa la contrató. Hay que entender que en la zona, en la zona del sistema lagunar en sí, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es la institución encargada de darle el seguimiento y la protección al león. Importante mencionar aquí, del sistema lagunar, lo único que está dentro de las áreas naturales protegidas son las islas. Eso es lo único que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales bajo resguardo. Sin embargo, es la entidad federal que sirve de enlace con Ramsar, ¿no? Pero lo que se está protegiendo en sí, bajo la normatividad federal, son las áreas naturales protegidas, que en este caso son las islas. Y el otro es un tipo de gestión. Entonces, es importante mencionar eso. Muy bien, No doctor. sé si Pues parece que no hay alguna otra pregunta. Yo quisiera, pues, felicitarlo, reiterarle nuestra felicitación por este interesante e importante trabajo que usted y su equipo realizan en esa zona de nuestro estado. Esto es importantísimo para la conservación de las aves, ya sea locales y migratorias. Yo quiero felicitarlo en nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, y agradecerle que haya podido estar con nosotros, participar en este programa nuestro, cuya finalidad es precisamente compartir estos conocimientos, esta información con personas afines al tema o aquellas que tienen interés particular en esta temática tan importante para todos como es la conservación de las aves en cualquiera de que sean las condiciones y los lugares de ubicación en nuestro estado. Pues reiterarle nuestro agradecimiento. Esperemos que más adelante, si usted continúa con su trabajo de investigación, podamos tenerlo de nuevo y podremos escucharlo para ver cómo va ese trabajo y efectivamente cómo se han actualizado estas condiciones, y agradecerle, reiterarle este agradecimiento a usted y a todas aquellas personas que se conectaron esta mañana con nosotros. Les agradecemos su interés por participar y por estar en cada una de nuestras actividades académicas. ¿Algún otro comentario, doctor? Bueno, pues agradecerle al Colegio de Sinaloa la oportunidad de que nos dieron para, pues, presentar el trabajo. Es una línea base que nosotros estamos apenas desarrollando, ¿no? para el proyecto en sí, y el objetivo final de esto, pues, es buscar la compatibilidad entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos científicos, garantizar o buscar esa compatibilidad entre la conservación y el desarrollo que tanto se ocupa en todo el país en general, ¿no? Pues de mi parte, pues muchísimas gracias de nuevo, Lidia. Estamos con todo gusto, podemos hablar de un solo monitoreo, o si quieren, lo que ustedes gusten, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por esta aportación y este compartir de todo lo que y usted gracias a todos ha los hecho de sus estudios. No, gracias, al contrario. Muy amable. Gracias a todos y que tengan y agradecer muy al buen equipo día. de trabajo, sobre todo, ¿no? Que ellos, en cierta medida. Sí. Por supuesto. Igualmente, también. muchísimas gracias. Gracias a todos por aquellos que estuvieron aquí. Gracias y hasta pronto. Gracias.